¿Cómo están? Continuamos con esta transmisión especial aquí en Canal N y continuamos, valga la redundancia, con el análisis de lo que fue ese mensaje a la nación, bastante extenso, pero ya aterrizando en algunos puntos. Le damos pase a Emil con la ministra de Transportes. Muchas gracias, Angélica, y efectivamente aquí estamos con la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. Muy buenas tardes, ministra, feliz 28. Buenas tardes, Emil, feliz 28. El mensaje ha sido extenso y además un poco desordenado, y las partes que están relacionadas con su sector están un poco dispersas. Pero ¿cuáles son las tres ideas fuerza desde su sector que usted diría se han mencionado en el mensaje de hoy? Sí, tres ideas fuerza son, por ejemplo, las vinculadas a la seguridad vial. Estamos lanzando un paquete normativo dentro de estas facultades que se están pidiendo al Congreso, vinculadas a la seguridad ciudadana, pero también a medidas que vayan a resguardar la seguridad de las personas del transporte urbano a nivel nacional. Otra idea fuerza importante es inversión en proyectos, y son proyectos, en realidad ni siquiera proyectos, sino megaproyectos en el sector transportes, como lo son la línea 2, la línea 3 del metro de Lima y Callao, y los megaproyectos de Lima de transporte urbano con este fideicomiso que te puedo explicar después. Y un tercer punto importante de idea fuerza es la inversión importante en comunicaciones y en el cierre de brechas digitales con los proyectos de banda ancha que estamos impulsando y que vamos a seguir impulsando a lo largo del año. Entremos en ese tercer punto primero. Ustedes mencionaron, bueno, el presidente en su discurso mencionó que iban a reforzar redes de 4G. ¿Por qué 4G no 5G? Es una muy buena pregunta. Para poder pasar a la 5G tiene que haber primero un reordenamiento de bandas. Estamos en el proceso del reordenamiento de la banda 3.5, que es la banda de bandas, y con eso damos el salto al 5G. El Perú tiene un atraso de décadas. No es, digamos, algo que se pueda atribuir a esta gestión. Sin embargo, estamos acortando ese retraso. Hemos ya adjudicado los proyectos de 4G hace poco. Y estamos también a través del mecanismo de canon por cobertura cerrando brechas en las zonas rurales donde no llegan los operadores privados con 4G. Estamos haciendo los cambios regulatorios para poder dar el salto al 5G, y parte también de estas facultades que se han anunciado es el poder tener una burbuja regulatoria que nos permita tener regulación que a los inversionistas privados les permita hacer, digamos, mejoras. Es como un laboratorio en el cual lo que funciona termina siendo aplicado como parte ya de implementación de proyectos. Entonces es digamos, la primera vez que sería en el sector de comunicaciones y estamos apostando a ello. Entonces, si le entiendo bien, la razón por la que no nos estamos yendo a poner antenas 5G y solamente 4G es porque las bandas todavía no están abiertas para 5G. Sí, porque hay que reordenarse. Claro, porque hay que reordenarse. Ahora, el proyecto del megaproyecto Chancay, hay una serie de proyectos que sí dependen de 5G para poder funcionar. Entonces, ¿ustedes están confiados en que van a poder hacer el salto requerido para poder lograr los tiempos que requieren los proyectos? Sí, confiamos en ello y además es nuestra obligación. El salto de la 5G no es algo optativo, sino es más bien el camino por el que estamos transitando. Uno de los puntos, siguiendo con Internet y conectividad, uno de los puntos que sí se toca normalmente es el tema de la red dorsal, que hasta en este momento se mantiene con un uso muy bajo, casi nulo de uso. La presidenta mencionó que garantizaba la óptima operación de la red dorsal de Internet de banda ancha. ¿Cómo la quieren usar? Sí, primero descartar cualquier tipo de modelo en el cual sea una entidad pública que la administre. Actualmente lo tiene Pronatel precisamente por un tema contractual que se rescindió en su momento, y estamos con la contratación para que un operador privado lo pueda mantener mientras se define cuál es el mejor modelo para explotar no solamente la red dorsal, sino también red dorsal y los proyectos regionales de Pronatel que se articulan con esta red. Ahora bien, en el mensaje presidencial lo que mencionó la presidenta fue algo muy importante y es algo que quisiera reforzar en este momento, que estamos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzando proyectos de comunicación de banda ancha a través de obras por impuestos. Y esto nos permitiría llegar a zonas donde no se ha podido llegar. La red dorsal, por ejemplo, no llega a la selva. Y el tema del internet satelital a veces termina siendo muy caro. Entonces, con mecanismos nuevos que estamos impulsando con esta, digamos, gestión
y relanzamiento de las inversiones de la presidenta y el gobierno, es que queremos cerrar brechas, pero además también dar las señales correctas al mercado. Entonces, en este caso, garantizamos el funcionamiento de la red dorsal de manera adecuada, no a través de una empresa estatal, ni mucho menos de una entidad estatal, sino con los mecanismos de mercado. Hacemos los cambios regulatorios necesarios, hacemos el tránsito de la 5G y además también impulsamos el mecanismo de obras por impuesto para cerrar brechas digitales. Regresemos un momento a lo de las obras por impuesto en un segundo, pero mencionando los mecanismos del mercado. No están privatizando la red dorsal, están utilizando APPs. ¿Cuál sería el mecanismo que están utilizando para activar esto? Es precisamente esa evaluación en la que nos encontramos ahora, si es que se puede hacer a través de una APP, a través de un proyecto en activos, o si efectivamente se pueden explotar algunos nodos o partes como privados. Pero eso es algo que finalmente te lo dice un modelo económico con un análisis serio y no con una decisión, digamos, unilateral. Y ahora sí, veamos lo de obras por impuestos, porque uno de los proyectos que se anunció fue la vía expresa Santa Rosa, que conecta el circuito de playas y el acceso a Lima con la nueva entrada al Jorge Chávez. Pero hay una parte que la presidenta no mencionó, que fue el puente Santa Rosa, que hasta hace muy poco se había licitado por obras por impuestos, pero se entiende que en ese momento no hay grupos económicos interesados, se ha caído la licitación completamente. ¿Cuál es la posición? Porque ese es el puente que conecta, que finaliza, que hace la conexión directa al aeropuerto. Es como lo que ha mencionado la presidenta termina ahí. Entonces, ¿qué de este pedacito que queda? Permíteme ahí aclararte, ambas obras son importantes. La vía expresa Santa Rosa es necesaria no solamente para el tema del aeropuerto, sino por todos los proyectos que se hacen en la región Callao y que van a mejorar la transitabilidad y los tiempos de conexión en esa zona. El puente Santa Rosa es un proyecto que forma parte también de nuestra cartera de inversiones y que sí le hemos lanzado como obras por impuesto y que vamos a volver a convocar, se declaró desierto hace poco. Sin embargo, esto hay que entenderlo como una, adaptación tanto del mercado privado como del Estado hacia un sector que está entrando por primera vez a apostar en un mecanismo tan importante. No es lo mismo hacer un colegio por horas por impuestos que cuesta 20 millones o en el caso más, emblemático, 50 millones a un proyecto de más de 600 millones en zonas urbanas con interferencias y temas adicionales. Precisamente por eso es de que tanto mercado como Estado nos estamos adaptando y además con este nuevo relanzamiento y convocatoria que vamos a hacer, mejorando modelos de gestión para hacer de esto más viable. Entonces, si le entiendo bien, lo que está pasando es, el mecanismo va a ser el mismo, van a seguir con la... Vamos a volver a convocar. Van a quizá cambiar las condiciones para que sea más atractivo, eso es un poco, o para entenderlo mejor. No es cambiar condiciones, es lanzar el mecanismo, es mejorar, por ejemplo, los espacios de interacción entre el privado y el sector público. Por ejemplo, en una obra pública, cuando hay un concurso, los proveedores no se reúnen con los comités de selección. Pero en una obra por impuesto ese espacio, es medio híbrido. Entonces queremos dar las condiciones institucionales para que de manera transparente, sin ningún tipo de cuestionamiento, de línea sobre todo con nuestra línea de lucha anticorrupción, que se puedan, por ejemplo, conversar tanto el sector privado con el Estado, con reglas claras, de manera predecible, con información en línea. Entonces, como mencionaba, este caso es tanto una adaptación del sector privado del mercado a un proyecto complejo, porque en un colegio, por ejemplo, puedes tener un solo financista. Para un proyecto como el del Puente Santa Rosa tenías más de un financista y también hay aprendizajes de parte del sector privado que mejorar en este tipo de proyectos, ¿no? Y el sector, obviamente, que se va a encargar y articular la comunicación entre todas las partes sería el de usted. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que va a lanzar el proyecto. Nuestro aliado estratégico es Proinversión y de hecho está funcionando bastante bien para las capacitaciones, entonces es un buen nexo también con las empresas privadas, ¿no? Y para promover sobre todo el interés. Cuéntame un poco sobre este fideicomiso que la presidenta mencionó. El fideicomiso es un fideicomiso de titulización que va a servir para poder financiar proyectos, megaproyectos en distintas zonas, pero en realidad priorizado en este caso para Lima y Callao. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente tenemos APPs, Asociación Público-Privada, u obras públicas. Las APP son contratos a 20 años, pero que finalmente, dependiendo del esquema de riesgos, puede ser autosostenible, cofinanciado. Sin embargo, en el caso de proyectos de transporte urbano,
se ha visto que la obra pública, por ejemplo, es el mejor modelo para poder ejecutar ese tipo de proyectos de manera óptima como otras ciudades como Quito. Sin embargo, los recursos no se pueden disponer de manera simultánea. Una línea de metro como la línea 3, por ejemplo, te pasa de los 10.000 millones de soles. Correcto. Entonces genera un estrés fiscal considerable que requeriría endeudarse más, que también pues tenemos algunas reglas que respetar y que son importantes en el marco del macroeconómico fiscal, ¿no? Entonces, este fideicomiso lo que hace es finalmente aprovechar el bono demográfico que tenemos ahora, es decir, población que se mueve y que a través de los flujos futuros del proyecto poder captar fondos privados para poder financiar sin endeudarse los proyectos de transporte urbano en Lima y Callao. Entonces es una forma novedosa, es la primera vez que haríamos esto, de hecho por eso está pidiendo la facultad, para poder regular y generar la normativa que permita captar fondos privados para financiar obras públicas a través de un fideicomiso. ¿Qué tanto de esto le tocaría eventualmente a la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura? Porque se ha mencionado, lo interesante del discurso es que se ha mencionado a la RCC, que es la Autoridad de Reconstrucción por Cambios que está de salida, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la ANIN, que todavía no está activa. Entonces, hay un proceso de transición que el gobierno está pasando. ¿En qué momento ustedes dejan de manejar algunas cosas para pasárselas a la ANIN, considerando supuestamente la forma en que van a trabajar? Bueno, la ANIN es una entidad muy importante que está en formación y que de hecho va a tener también su tiempo de maduración sobre el cual se van a ejecutar, por ejemplo, obras emblemáticas de prevención. Va a coincidir mucho con el tema del fenómeno del Niño global a finales de este año, inicios del siguiente. Entonces, digamos que va a tener una orientación inicial hacia eso. Sin embargo, no quiere decir de que no se vayan a financiar proyectos de estos sectores. Es algo que se decidirá en Consejo de Ministros. En este caso en particular, la entidad competente en los proyectos de transporte urbano es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que tiene las facultades para poder hacer a través de gobierno a gobierno, como obra pública, porque es una obra pública al fin y al cabo, estos proyectos de la línea 3, línea 4. Sí, la razón por la que le pregunto esto es porque hay una curva de aprendizaje para muchos de estos detalles, sin embargo no hay mucho tiempo. Sí, sin embargo, precisamente lo que se ha pensado para la ANIN es que funcione con estos esquemas de gobierno a gobierno que te permite tener una PMO que sí te puede asesorar y acortar esas brechas de conocimiento o ese gap que puede existir, ¿no? Además, también se está buscando el mejor perfil, el perfil idóneo para que pueda llevar una cartera tan importante y sacar adelante los proyectos. Entonces, los proyectos de la ANIN sí tendrían el modelo PMO, los proyectos que manejaría el MTC no estarían considerando esa posibilidad. No, el MTC tiene ya, por ejemplo, nueva cartera central, tiene PMO y es gobierno a gobierno. Vía Expresa Santa Rosa también es gobierno a gobierno. El eje vial 4 que se anunció hoy día en el discurso presidencial también es un gobierno a gobierno con el gobierno de Japón. Y las líneas de metro y los proyectos de movilidad urbana para Lima y Callao que se han anunciado hoy día en el discurso presidencial también serían a través del gobierno a gobierno. Entonces, estamos, digamos, en todos los frentes. En todos los frentes. Mencionó la carretera central. Había un punto de discusión que parece que se aclararon en el mensaje, pero queríamos aclarar la aclaración, que es que había una propuesta del gobierno francés para comenzar la carretera central desde un punto y una propuesta del Colegio de Ingenieros del Perú de comenzar el trabajo desde otra dirección en otro punto. La presidenta ha dicho que se tiene programado que la Oficina de Gestión, y cito el discurso, de proyectos del gobierno francés inicie la elaboración del expediente técnico. Entonces ya se decidió que se va a tomar ese camino. Sí, es correcto. Lo que se está haciendo con Provías Nacional es, hemos mejorado algunos puntos del trazo presentado por la PMO, que es la Oficina de Proyectos, porque consideramos que mitiga los impactos en algunas zonas de Lima. Sin embargo, no quiere decir que se cambie el trazo. Entonces vamos a continuar con este trazo que es el que tiene mayores condiciones, el que es más costo eficiente, el que respeta mucho mejor el tema arqueológico, ambiental y sobre todo el de riesgos de desastres. Me lo pone en línea directamente para hacerle la pregunta siguiente, que es el tema del anillo vial periférico de Lima, que justamente es un sueño, es una especie de...
es un sueño, es una especie de panacea para el transporte urbano en la ciudad, pero que ha sido limitado tremendamente por justamente cuestiones arqueológicas y de cultura y de otras limitaciones, porque construir un anillo periférico alrededor de la ciudad es complejo considerándolo cómo Lima se ha construido. Entonces, dice que bajo la modalidad de acción de la asociación pública-privada, ustedes plantean de que esto sea presentado durante el cuarto trimestre. ¿Por qué no ahora? Ahí sí quiero aclarar ese punto. No, el proceso del anillo vial ya está en camino. Ya. Desde que asumimos la gestión se tomó la decisión de llevarlo a cabo como APP, ¿no? Y lo que se hizo fue conmigo, de hecho, se le hemos encargado por inversión y al último trimestre de este año se estaría adjudicando la APP. Adjudicando. Así es. Entonces no es un tema de declarar de interés, sino adjudicando. Es adjudicarlo y de hecho yo firmo cada cierto tiempo compra de predios por el anillo vial periférico. Estamos avanzando. Me imagino que este es un proyecto que va a demorar, si no meses, años. ¿Cuántos años calculan de que este proyecto de vital importancia para el transporte urbano demorará? Este es un proyecto y yo te agradezco la pregunta porque los proyectos de transporte no son proyectos cortos. No. Hasta el puente más pequeño toma su tiempo y en realidad los megaproyectos que tenemos nosotros son extensos. O sea, te puede durar 1 o 2 años dependiendo de las características de ingeniería. Y más sobre todo el tema del impacto que puede generar a veces desvíos en zonas urbanas es más complejo, pero Y aún además así, conectarlo con los diferentes, porque me imagino que la ATU tendrá ciertos comentarios sobre el proyecto, la Municipalidad de Lima también tendrá ciertos comentarios sobre el proyecto, porque todas estas partes tienen que funcionar en tándem para que se dé el impacto que uno quiere. así es, por eso es digamos, una necesidad tener esa coordinación entre entidades y poder sacar adelante los proyectos. Nuestros proyectos pueden generar molestias en algún momento del tiempo, pero los beneficios de llevarlos a cabo son incontables. Y en ese punto, en los tiempos justamente, hubo mucha crítica al comienzo del año por el tema justamente del aeropuerto Jorge Chávez, que ya tienen la torre armada, la segunda pista de aterrizaje, pero justamente la conexión entre el metro y el aeropuerto no se tenía prevista porque se cambió la dirección del terminal. A medida que salgan esos proyectos y que intercalen, me imagino que las líneas 3 y las otras líneas del Metro de Lima también van a intercalar con el anillo vial, ¿se tiene previsto trabajar de una manera conjunta para evitar que ocurran estos cosas impredecibles pero tremendamente predecibles, que es decir, bueno, ahora esto está acá y no al otro lado de la calle? Sí, eso demanda un alto gerenciamiento porque son varios ejecutores al mismo tiempo, Correcto. varios proyectos simultáneamente. No es imposible, toma tiempo efectivamente y tenemos trabajando desde ATU y desde el Ministerio de Transportes al equipo para que se pueda hacer esta compatibilización. En el caso de la conexión para el Jorge Chávez estamos analizando las alternativas más idóneas para poder asegurar la conexión al aeropuerto como cualquier ciudad del mundo, ¿no? Todos esos proyectos, como usted menciona, requieren socios, en muchos casos socios del extranjero. El día de mañana el alcalde de Lima ha anunciado que va a retomar el control de rutas de Lima, de los peajes de rutas de Lima. En el discurso la presidenta dice, me separan muchas diferencias ideológicas con el alcalde de Lima, pero estas quedan absolutamente supeditadas al interés común de todos los ciudadanos. ¿Qué pasaría con todos esos proyectos si es que se cumple el deseo de la Municipalidad de Lima en tomar esos peajes yendo en contra de lo que dicen los arbitrajes internacionales? No me gustaría entrar en especulaciones, tampoco soy abogada especialista en estos temas. Sin embargo, desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, queremos garantizar la estabilidad jurídica de los contratos, sacar adelante proyectos con señales predecibles. Como mencionaba, estamos sacando proyectos normativos que nos ayudan a dar señales de que, primero, el Perú es un buen país para poder invertir, segundo, tiene las reglas claras y tercero, sobre todo, la base institucional y organizaciones que pueden dar la talla para sacar proyectos grandes adelante. Ustedes han pedido ciertas disposiciones legislativas para poder avanzar con esos proyectos. Usted regresa a su oficina, me imagino que más tarde o mañana. ¿Qué es lo primero que está en agenda para usted? La línea 2. Yeah. De hecho, es algo que dentro de poco vamos a anunciar muy buenas noticias
y sobre todo continuar con el avance del proyecto, porque no solamente es ponerlo en operación, sino también es avanzar con su ejecución, sobre todo en lo que son los permisos municipales en diferentes puntos de la ciudad para seguir avanzando con el proyecto. Lo que es seguridad vial, hemos presentado un proyecto en el cual esperemos que el Congreso nos pueda aprobar, con el cual nosotros podríamos chatarrear vehículos con muchas cargas impositivas y con multas que son impagables y que retiraríamos con esos vehículos del mercado y de la sociedad, porque lo que tenemos que hacer es internalizar de que un vehículo no es, es un derecho, un vehículo puede ser un arma si no se usa bien. Entonces, y los proyectos también de comunicaciones y las obras por impuesto que tenemos a cabo. Ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lasarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz 28 de nuevo. Nosotros ahora vamos con Angélica Valdés, que nos cuenta. Vamos a continuar con esta transmisión especial.